El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Hablando hoy con una persona, esta mujer me dijo: Padre, San José es como la antítesis de Judas Iscariote. Nunca se me había ocurrido eso. Siempre había pensado en un paralelismo más fácil y verdadero también. San Juan, el apóstol predilecto, el discípulo, el que aprende, predilecto frente a Judas. Judas, como le dirá Jesús, el hijo de la perdición frente a la hija de Sión, que es María. Pero cuando hoy esta mujer me ha dicho este comentario, al momento me ha venido una comparación preciosa que yo creo que ha sido una inspiración de verdad, porque es tan bonita. Y es que Judas se colgó del árbol por el que fue a la condenación, mientras que San José se colgó espiritualmente del árbol de la vida. Y no solo espiritualmente, sino que en el lecho de muerte, ese árbol de la vida seguro que extendió sus ramas como para sostenerlo. Fijaos qué contraposición tan increíble. El que se cuelga de un árbol para ir a la condenación y el que se cuelga del árbol de la vida y no quiere separarse, e incluso ese árbol alarga sus ramas para sostenerlo. Esta es la idea esencial de este pequeño sermón de diario. Después me fijé en algunos otros paralelismos. San José también llevó al templo a Jesús para que derramara su sangre. Judas lo hizo también para que derramara su sangre. Fue al templo para entregarlo. San José
cuando lo llevó al templo para la circuncisión. Los dos lo llevan al templo y por el templo va a derramar sangre. Otro pequeño paralelismo. Bueno, otro es que José tuvo que pagar mientras que Judas fue pagado. Pero otro pequeño detalle. José tendría que haber ofrecido por el rescate un cordero, pero estaba previsto que si uno era tan pobre que no podía, ofreciera una paloma. Muy pobres tenían que ser porque tuvieron que ofrecer una paloma. Claro, yo allí veo el símbolo de que cuando Judas entrega el cuerpo al templo para su muerte, sabe que en el fondo era como clavarle un puñal a la Virgen María. Los apóstoles la conocían, habían hablado con ella, habían estado mucho tiempo con ella, la conocían su amor y por lo tanto matar al hijo era clavarle un puñal a la madre. Pues eso también está simbolizado en José, el cual llevó una paloma que fue sacrificada, tal como mandaba la ley. María, en el sacrificio del Hijo, también tuvo su puesto de corredentora. Jesús fue clavado en la cruz, María se le clavó el puñal. Judas, en el fondo, clavó su puñal sobre los dos. Sabía que hacerlo sobre uno era hacerlo sobre el otro. En fin, la imagen de San José colgado mientras tuvo fuerzas en su lecho con sus brazos del árbol de la vida es la imagen que me ha sugerido estas palabras de este sermón. Aquí las religiosas, sí, al ser hijas de María, al ser hijas de María, automáticamente son hijas de San José. No carnales, tampoco Jesús lo era carnal, pero son hijas de San José, automáticamente, por ese hecho. Y en la medida en que hay más devoción por por María, en la medida en que un alma, cualquier alma del ancho mundo, es más devota de la Virgen María, se prepara para ser más devota de San José. Eso no es automático, porque es verdad que hay gente que es muy devota de María, pero hasta que Dios no les dé una gracia, que les abra los ojos sobre lo que es San José, pueden quedarse solo en la devoción a María. Pero en la medida en que alguien es más devoto de María, se prepara para recibir la gracia de la devoción a San José. En cualquier caso, ser hijo de María, por ende, es ser hijo de San José. Porque, por voluntad de Dios, María y José formaron una unidad. Una unidad. Todavía no con el sacramento, pero el sacramento es una gracia y es un vínculo. No necesariamente fue menor, aunque no recibieran el sacramento, es decir, el misterio externo con el que Dios concede eso. Porque Dios, sin el sacramento, podía conceder las gracias que quisiera. La unión de San José y la Virgen era una unión perfecta, era una unión hecha por Dios. A qué pocas personas se les puede decir lo que Dios ha unido, como se les podía decir a ellos. Era una unidad. María y José forman una unidad. Por lo tanto, es
ser hijos de San José, los que son hijos de María. Y después, este sermón también nos debe recordar una cosa al ver que vosotras, hijas de María, sois hijas de San José, y todos los demás que estáis aquí. La Iglesia es una familia. La Iglesia es una familia con relaciones familiares. No es una escuela. En la familia hay instrucción, hay enseñanzas, porque el padre enseña a los hijos, la madre enseña, los hermanos se enseñan entre sí. En la familia hay enseñanza. Pero lo principal es la familia. Lo mismo pasa en la Iglesia. Sí, en la Iglesia hay sabiduría, hay conocimiento de las realidades celestiales, pero ante todo es una familia. En la casa de José y María no había un solo libro, no tenían ni para comprar un cordero, ni un solo libro. Por lo tanto, ¿cuánto leía de la Sagrada Escritura San José? Nada, nada. La Escritura la escuchaba en la sinagoga y él la trataba de cumplir. Pero él vivía el espíritu al que lleva la lectura de la Sagrada Escritura. Ese espíritu de obediencia, de humildad, de adoración, lo vivía sin tener la Sagrada Escritura en casa, sin leerla. Con lo que escuchaba cada sábado en la sinagoga, lo atesoraba, lo meditaba, lo ponía en práctica. Por eso, el tema del conocimiento en la Iglesia, sí hay conocimiento en la familia, pero lo principal es la familia. ¿Cuántas personas no han podido leer nada de la Sagrada Escritura, y mucho menos de santos padres, de doctores de la Iglesia, de santos, pero han vivido lo que es la esencia de la palabra de Dios? Otros la han leído y no la han vivido. La Iglesia es una familia. José, patriarca en la línea de todos los patriarcas que hubo antes de él. Es verdad que José, en cierto modo, es el último, después de toda la lista de patriarcas antediluvianos, reyes de Judá, etc. Pero también podemos decir que es el comienzo de una nueva descendencia. Y que en ese sentido es el último y es el comienzo de una nueva descendencia, esta vez espiritual. Y para que quede claro, hasta su hijo era descendiente espiritual, no en la carne. Espiritual porque, como ya dije, fue padre para el espíritu de Jesús, para el alma de Jesús. Pero no sigue esa lista con una relación carnal, sino en ese momento se transforma en algo espiritual, como va a seguir ya después toda la descendencia de esa genealogía. Nada más, que todos nosotros pongamos a San José en la misa, porque nuestro Papa, el Papa Francisco, ordenó hace un par de años, me parece que fue, que en todos los 4 cánones que hay en la misa, los principales, se menciona a San José. San José, que él, como querubín del arca, esté a nuestro lado. San José indisociable de Jesús y María.